Un joven llamado Ichigo se encontró en una situación desesperada, presenciando un ataque de un minotauro. La gigantesca criatura lo atacó, casi devorándolo por completo. A medida que su vida llegaba a su fin, deseaba poder renacer en otro mundo. Soñaba con luchar contra criaturas mágicas, casarse con la realeza y embarcarse en grandes aventuras. En sus últimos momentos, el minotauro cruelmente devoró ambas mitades de su cuerpo. En medio de la oscuridad, apareció una pantalla holográfica de estado, mostrando información extraña que confirmaba su primera muerte y su conexión con otro mundo. La pantalla reveló que había desbloqueado una habilidad especial llamada Regreso del Infierno. Lentamente Ichigo despertó y se encontró en una oficina. Confundido y empapado de sudor, jadeó buscando aire, mirando hacia sus piernas. Una mezcla de sorpresa y alivio lo invadió al ver que seguían unidas a su torso. Se preguntó si todo había sido solo una pesadilla. En ese momento, su colega Sayama llamó su atención y le indicó que mirara hacia atrás. Antes de que Ichigo pudiera reaccionar, una mujer lo envolvió sigilosamente con los brazos alrededor del cuello desde atrás, inmovilizándolo en una llave como en la lucha libre. Inmediatamente se dio cuenta de que era Nanase, su gerente, y sintió la inmensa presión de su agarre. Ella le preguntó por qué la había estado ignorando últimamente y si se sentía mal. Cuando ella aflojó su agarre, Ichigo colapsó en el suelo, jadeando y luchando por recuperar el aliento. Murmuró que solo tenía sueño, pero el fuerte apretón lo había despertado completamente. Nanase bromeó, preguntándole si quería que lo hiciera dormir para siempre, a lo que Ichigo respondió cortésmente que no. En ese momento, recordó los momentos antes de despertarse en su escritorio, todavía ansioso por la pesadilla persistente. Aún podía recordar vívidamente la sensación de ser masticado vivo. Nanase se acercó preocupada, preguntándole si estaba seguro de no estar sobrecargándose de trabajo. Ichigo esquivó la pregunta, diciendo que entregaría su informe al final del día. Ella le sostuvo la cara suavemente, señalando las ojeras bajo sus ojos, enfatizando la importancia de cuidar su salud y mantener una buena condición física. En ese momento, Ichigo sintió una extraña sensación, como si ya hubiera tenido esa conversación antes. Después de que Nanase se fue, Sayama se acercó a Ichigo, con los ojos llenos de envidia, deseando recibir el mismo cuidado de ella. Ichigo le aconsejó a Sayama que terminara su trabajo rápido, o podría ser despedido de un golpe. De camino a casa, Ichigo sintió una inquietante sensación de familiaridad con los eventos a su alrededor, como si todo se estuviera repitiendo. Se preguntó si su mente le estaba jugando una mala pasada por la edad. Mientras caminaba por una calle oscura y desierta, de repente escuchó el sonido de metal raspando contra el suelo. Confundido por el ruido, se preguntó si algo pesado estaba siendo arrastrado hacia él. Sin embargo, en la oscuridad, era difícil ver claramente. De repente, un enorme y aterrador minotauro apareció ante él, sosteniendo un hacha gigante manchada de sangre, lo que implicaba que ya había matado antes. En ese momento, Ichigo se horrorizó al darse cuenta de que la pesadilla que pensó haber tenido era en realidad una aterradora realidad. El rugido atronador del minotauro lo sobresaltó, desencadenando una reacción inmediata. Corrió tan rápido como pudo, tratando de escapar de la muerte. En un movimiento asombroso, el minotauro saltó por los aires y aterrizó justo detrás de él. Con una fuerza aterradora, balanceó el hacha masiva, enviando a Ichigo volando hacia una pared cercana. El impacto fue tan poderoso que escupió sangre. Entonces, todo lo que Ichigo pudo sentir fue el dolor intenso que envolvía su cuerpo, dificultándole la respiración mientras se aferraba desesperadamente a la vida. Intentó moverse, pero sus piernas no le obedecían. Presa del pánico, miró hacia adelante y vio la mitad inferior de su cuerpo tirada en el suelo. Su corazón se hundió al ver cómo el minotauro levantaba su mitad inferior y la devoraba frente a él. Ichigo estaba desconcertado por la inesperada situación y, curiosamente, recordó que todavía era virgen. Su visión comenzó a nublarse, haciéndole preguntarse si así terminaría su vida. Mientras se acercaba a la oscuridad, apareció una pantalla holográfica anunciando una nueva misión del minotauro, encargándole derrotar a la criatura para superar el desafío. La confusión inundó la mente de Ichigo. No estaba seguro de qué significaba la misión, ni de cómo podría enfrentar al minotauro cuando su destino parecía estar sellado. Ichigo quedó perplejo, preguntándose qué implicaba la misión del holograma.
¿Y cómo podría derrotar al Minotauro en una situación tan desesperada? Mientras el Minotauro seguía devorándolo, a pesar de su frustración, de repente despertó en su oficina. La pantalla de estado familiar apareció nuevamente, informándole sobre su fallo en la misión. Su reaparición lo sobresaltó, haciéndole preguntarse si todo lo que estaba sucediendo era causado por el monstruo. La pantalla desapareció brevemente. Luego reapareció con nueva información, confirmando su segunda muerte y otorgándole un trofeo de bronce, junto con un aumento de 5 puntos en fuerza y defensa. La confusión invadió la mente de Ichijou mientras intentaba entender los cambios y la naturaleza misteriosa de la pantalla de estado. Al recordar los eventos anteriores, Nanase se acercó nuevamente, preguntándole si estaba prestando atención a lo que decía. Ichijou quedó desconcertado por el holograma que flotaba ante él. Señaló la pantalla, exigiendo que Nanase explicara su significado. Ella lo miró con desconcierto y le preguntó de qué estaba hablando. Esto confirmó la sospecha de Ichijou de que él era el único que podía ver la pantalla de estado. En broma, la provocó por no poder verla. Nanase respondió inmovilizándolo nuevamente con una llave de lucha poderosa. Después, Ichijou se sentó en silencio en una silla, tratando de entender los eventos que habían ocurrido. Gradualmente, se dio cuenta del patrón repetitivo de regresar a la oficina cada vez que era asesinado. Reflexionando sobre esto, Ichijou entendió que ir a casa lo llevaría a otro ataque del Minotauro. Este dilema lo hizo considerar cuidadosamente su próximo movimiento, y finalmente decidió que no volvería a casa. Ichijou decidió regresar a la oficina, temiendo ser atacado afuera, no queriendo creer que era el único que seguía con vida. Trató de pedir ayuda a cualquiera que estuviera cerca. Cuando llegó al área de las máquinas expendedoras, vio a Sayama sentado en una silla. Al principio, se sintió aliviado, pero al acercarse, ese alivio rápidamente se convirtió en horror. Un goblin estaba sacándole las entrañas a Sayama y comiéndoselas. Ichijou inmediatamente se tapó la boca para no gritar de horror. Al notar su presencia, el goblin se lanzó hacia él, poniendo a Ichijou en peligro inmediato. Desesperadamente intentó pensar en sus opciones, sabiendo que si no actuaba rápido, moriría. Sin otra opción, decidió enfrentarse al goblin para sobrevivir. Recordó de los videojuegos que los goblins eran generalmente los monstruos más débiles. Sin embargo, enfrentarse a uno en la realidad era completamente diferente. No tenía confianza en su habilidad para derrotarlo. Abrumado por el miedo, Ichijou colapsó en el suelo, gritando desesperadamente y rogándole al goblin que no se acercara. A pesar de sus súplicas, la criatura se abalanzó sobre él con determinación. En un intento final por salvarse, Ichijou le lanzó su teléfono a la cabeza del goblin. Aunque el teléfono acertó, no tuvo efecto. El goblin se lanzó sobre Ichijou, hundiendo sus dientes en su cuello. Sin perder tiempo, sacó un garrote de madera y golpeó brutalmente la cabeza de Ichijou, haciendo que la sangre brotara al instante. Por un momento, el goblin pareció distraído por algo, lo que llamó la atención de Ichijou. Su mente giraba, preguntándose por qué el goblin deambulaba sin rumbo. Sin embargo, decidió aprovechar esta oportunidad de oro para contraatacar mientras la criatura estaba desprevenida. Sin dudarlo, Ichijou lanzó un poderoso puñetazo, enviando al goblin volando varios metros, estrellándose contra una pared cercana. La fuerza del golpe sorprendió al propio Ichijou, ya que no se había dado cuenta de esta nueva fuerza, y estaba desconcertado por cómo había sobrevivido al brutal ataque del goblin. Empezó a sospechar que la pantalla de estado que había visto el día anterior podría estar relacionada con esta nueva fuerza. Mientras el goblin intentaba moverse de nuevo, Ichijou decidió no darle ninguna oportunidad de contraatacar. Rápidamente, se abalanzó hacia adelante, agarrando el garrote del goblin, y lo aplastó repetidamente contra la cabeza del goblin, hasta que su cráneo se convirtió en un charco amorfo de líquido. Después de derrotar al monstruo, Ichijou colapsó en el suelo, exhausto por el dolor, la fatiga y la sed de sangre que aún recorría su cuerpo. Tendido allí, Ichijou comenzó a contemplar la posibilidad de que la muerte se acercara. Una vez más apareció una pantalla de estado frente a él, anunciando que su nivel había aumentado de 1 a 3. Además, le informó que había ganado un trofeo de bronce por su primera victoria al derrotar a un monstruo. Notablemente, su fuerza había aumentado en otros 5 puntos. Ichijou sintió una abrumadora oleada de poder recorriendo su cuerpo, tan inmensa que comenzó a perder la consciencia, mientras luchaba por soportarlo. Cuando despertó,
Ichigo se encontró nuevamente en el punto de partida, como las veces anteriores. Nanase revisó su salud de nuevo, pero esta vez Ichigo ignoró su preocupación y salió corriendo. Corrió hacia la azotea, donde el resplandor del atardecer aún brillaba, señalando la última noche antes del colapso del mundo. Abrumado, colapsó, con las piernas temblorosas, y cayó al suelo, luchando con la confusa pregunta de cómo escapar de este bucle interminable de horror. Una vez más, la pantalla de estado apareció ante él, mostrando las estadísticas y los puntos acumulados que había ganado. De repente, Ichigo se dio cuenta de que, a pesar de morir muchas veces, los niveles y puntos que había ganado permanecían intactos en cada intento. Ponderó la extraña similitud entre estos eventos y un videojuego, pero finalmente concluyó que rendirse ahora sería demasiado pronto. Decidido a continuar, resolvió soportar cada desafío con un espíritu inquebrantable. Ichigo regresó a su escritorio, perdido en pensamientos sobre el inminente fin del mundo, a solo unas horas de distancia. Se dijo a sí mismo que no se rendiría y afirmó su fuerte voluntad. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Nanase de repente lo golpeó en la cabeza con una revista enrollada. Ella lo regañó por hablar en voz alta en la oficina, señalando que todos los demás ya se habían ido a casa. Tratando de disimular, Ichigo mintió, diciendo que aún tenía mucho trabajo por hacer, y la convenció de que se fuera primero. Nanase, sospechosa, le preguntó si planeaba quedarse despierto toda la noche otra vez. Rápidamente tomó sus archivos, insistiendo en que se fuera a casa, prometiendo ayudarle a terminar el resto. Ichigo intentó protestar una última vez, pero su fría mirada lo obligó a ceder. Decidió rendirse, plenamente consciente de lo aterradora que podía ser Nanase cuando estaba enojada. De repente, recordó que regresar a casa rápidamente podría llevarlo a otro encuentro con el Minotauro. En un movimiento desesperado, adoptó una pose extraña y gritó en voz alta: «¡Estado!», ya que la pantalla parecía responder a las palabras en sus intentos anteriores. La pantalla de estado apareció ante Ichigo en un evento sorprendente. Al mirar la pantalla, notó que su nivel individual había vuelto a 1, pero su nivel total permanecía en 3. Sintió una sensación de satisfacción al ver que su fuerza y resistencia superaban con creces las demás estadísticas mostradas. Curioso, hipotetizó que tocar la pantalla podría revelar detalles sobre sus habilidades. Su teoría resultó ser correcta, ya que apareció información sobre la habilidad especial Regreso del Infierno. Esta habilidad pasiva se activa tras la muerte del portador, permitiéndole regresar a un punto específico en el pasado, distorsionando la cadena de causa y efecto y alterando la naturaleza de la realidad. Ichigo se preguntó por qué, cada vez que moría, siempre regresaba a la oficina. En un momento de realización, Ichigo deslizó la pantalla y notó que las nuevas notificaciones desaparecían tras un solo deslizamiento. Intrigado, continuó explorando las estadísticas. Su atención fue rápidamente atraída por la aparición de un nuevo icono de habilidad. Impulsado por la curiosidad, tocó el icono, abriendo un menú de habilidades seleccionables. Mientras estudiaba las nuevas habilidades, Nanase pasó por allí y lo llamó, sobresaltándolo. Por un breve momento entró en pánico, temiendo que ella pudiera notar la pantalla de estado, pero luego recordó que solo él podía verla. Nanase le preguntó por qué seguía en la oficina y no se había ido a casa todavía. Él respondió que estaba esperando a que ella terminara, lo que la hizo suspirar con decepción. Luego le preguntó si aún seguía la antigua filosofía de la empresa. Ichigo recordó el dicho que una vez alentaba a los empleados a no irse antes que su jefe. Después de un momento, Ichigo se despidió de Nanase y volvió a concentrarse en cómo mejorar su nivel. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, Nanase lo llamó, recordándole que no dudara en hablar con ella si algo lo preocupaba. Después de que ella se fue, Ichigo se dirigió a una tienda, comprando artículos esenciales de supervivencia. Esta era parte de su estrategia: sobrevivir hasta mejorar su nivel, identificando la oficina como una zona segura temporal para su progreso. Pasó tiempo navegando por la web para mantenerse al día con las noticias sobre monstruos. Entre las diversas historias que encontró, hubo informes de criaturas aterradoras, incluida la aparición de un dragón en China a las 3 a.m. Finalmente, Ichigo decidió salir de la oficina para subir de nivel. Se preparó cuidadosamente, equipándose con un casco y algunos cuchillos de cocina, antes de salir a las calles. Mientras caminaba por la carretera, notó que la situación no era tan caótica como había imaginado. Aún así, estaba decidido a seguir adelante.
sabiendo que seguramente había un monstruo acechando en algún lugar. Tal como esperaba, una escena impactante se desplegó ante sus ojos. Un hombre en un coche, con la cabeza limpiamente decapitada. La aterradora visión hizo que el estómago de Ichijou se retorciera violentamente. Aunque sintió náuseas, se obligó a recordar que necesitaba acostumbrarse a estas escenas horribles, ya que podrían volverse parte de su rutina diaria. Mientras intentaba enfrentar el momento de horror, estalló un alboroto al final de la calle, atrayendo la atención de Ichijou. Se dio cuenta de que los goblins estaban causando caos y amenazando a dos policías que intentaban proteger a los civiles. Ichijou vaciló, sin estar seguro al principio de si debía intervenir. Estaba dividido, preguntándose si sería capaz de enfrentarse a un grupo de 5 goblins a la vez, especialmente porque los policías estaban armados y tal vez podrían defenderse. Sin embargo, en ese momento crucial, la pantalla de notificaciones apareció nuevamente, proporcionando detalles de una nueva misión. Esta vez, se le asignó la tarea de derrotar a 100 goblins de rango E esparcidos por el área. Completar esta misión era necesario para avanzar a la siguiente etapa y continuar su viaje. Se sintió atónito al darse cuenta de que necesitaba matar a 100 goblins, una tarea abrumadora que parecía imposible. Cuando los goblins comenzaron a atacar a los civiles, uno de los policías disparó a un goblin en la cabeza, haciendo que cayera instantáneamente. Curioso, Ichijou se acercó para verificar si el goblin realmente estaba muerto. De repente, el goblin saltó, arremetiendo contra el policía y clavándole un cuchillo en la cara. El impacto hizo que Ichijou reaccionara, comenzando a correr, al darse cuenta de que ni siquiera las balas podían derribar a estas criaturas, forzándolo a elegir escapar. Al enfrentar la realidad de que no tenía oportunidad contra tantos enemigos, aceptó a regañadientes que su supervivencia era más importante que las vidas de los demás. Sin embargo, Ichijou vio entonces a Nanase entre la multitud, cayendo al suelo. Vio el terror en su rostro, justo cuando un goblin se abalanzaba hacia ella, listo para atacar. Instintivamente, Ichijou corrió hacia adelante, intentando agarrar al goblin, pero la criatura esquivó con increíble agilidad. Nanase, sorprendida de verlo allí, lo miró atónita mientras Ichijou le ordenaba urgentemente que huyera del peligro inminente. Le recordó el lema de la compañía, enfatizando la importancia de nunca dejar atrás al jefe. Motivado por los recuerdos de cómo Nanase siempre se había preocupado por él, Ichijou resolvió que esta vez la protegería. Enfrentándose a 5 goblins, Ichijou desató una fuerza extraordinaria, derrotando a cada uno con golpes precisos y rápidos. Corrió hacia Nanase, gritando para que corriera. Nanase se dio cuenta de que los goblins que él acababa de vencer se estaban levantando. Asombrada por el hecho de que no pudo matar a ninguno, él explicó que no había forma de que pudiera derrotarlos a todos. Los goblins siguieron avanzando, obligando a Ichijou a cargar rápidamente a Nanase en su espalda, decidiendo que debían escapar juntos. Nanase se sonrojó de vergüenza, consciente de su peso mientras él la llevaba. Incómoda, intentó moverse, pero Ichijou le pidió paciencia, asegurándole que la llevaría a salvo de vuelta a la sede de la compañía, que aún parecía ser un refugio seguro. Sin dudarlo, corrió hacia adelante, esquivando hábilmente los implacables ataques de los goblins que se acercaban. Mientras huían, Nanase regañó a Ichijou por sus acciones imprudentes, enfatizando que un pequeño error podría costarle la vida. Él se rió y se disculpó, pero ella también le agradeció por salvarle la vida. Nanase murmuró algo en voz baja, pero Ichijou no lo escuchó, así que le pidió que lo repitiera. Ella lo negó rápidamente y le dijo que dejara de mirarla. Mientras seguían corriendo, Ichijou se preguntó si realmente podría proteger a Nanase en un mundo tan caótico. En otro lugar del caos, un hombre se escondía dentro de un saco, buscando desesperadamente información, en medio de una ciudad enterrada en humo y escombros. Un viejo helicóptero sobrevoló, atravesando la devastación. De vuelta en la oficina, Ichijou estaba ayudando a su jefa, Nanase, que claramente estaba herida. Intentó aliviar su dolor, pero sus gemidos dejaron en claro que no lo estaba haciendo bien. «No toques eso, duele», se quejó Nanase, con su voz llena de dolor y frustración. Ichijou la animó firmemente a resistir, como si la resiliencia fuera algo fácil. «Solo un poco más», le aseguró, con una mezcla de optimismo y confianza. Después de un rato, la dejó en el suelo, notando que su lesión en la pierna no era fatal, y ella estuvo de acuerdo, diciendo que comenzaba a sentirse mejor.
Ella le agradeció por ayudarla, y él le dijo que tenía comida y agua preparados, aunque le aconsejó que comiera y bebiera con moderación. Al abrir los suministros, Nanase se sorprendió de lo bien preparado que estaba para una situación inesperada como esa. De repente, vio algo y le preguntó al respecto. Ichijo, confundido, no entendía a qué se refería, hasta que entró en pánico al verla sosteniendo una revista para hombres que había comprado antes. Ella se sorprendió de que hubiera tenido tiempo para comprar algo así en medio del caos. Él rápidamente recuperó la revista, su rostro enrojeciendo mientras explicaba torpemente. Nanase se rió, diciendo que no había necesidad de avergonzarse, solo estaba sorprendida. Lo molestó, diciendo que era completamente normal comprar esas cosas. Afuera todo parecía tranquilo, con autos pasando como de costumbre. Ichijo miró por la ventana, y Nanase le preguntó sobre la situación afuera, queriendo saber si los monstruos aterradores seguían rondando. Ichijo respondió que todo parecía estar bien por el momento. Luego cerró las cortinas y de repente se dio cuenta de algo extraño. ¿Por qué su jefa había estado en una tienda de conveniencia en medio de la noche? Ella explicó que había estado trabajando hasta tarde en la oficina y que solo intentaba mantenerse despierta saliendo a comprar. Ichijo se agradeció en silencio por estar tan preparado. En ese momento, Nanase se acurrucó, con las rodillas contra el pecho, claramente afectada, con una mirada de profunda ansiedad en sus ojos. Le dijo a Ichijo que había visto morir a muchas personas justo delante de ella. Todo había sido perfectamente normal hasta que esos monstruos aterradores aparecieron de la nada. Se preguntaba en voz alta por qué habían elegido ese momento para atacar. Ichijo no tenía respuesta, pero recordó que los monstruos habían atacado y devorado a muchas personas. Las armas que los humanos usaban para defenderse eran inútiles contra ellos. No solo la ciudad estaba bajo ataque, todo el mundo se estaba sumiendo en el caos. Nanase predijo que para la mañana siguiente, el mundo tal como lo conocían estaría completamente destruido. Para Ichijo, era difícil creer que el mundo realmente estuviera terminando. Se preguntó si eso incluiría perder a Nanase, y la mera idea desató un miedo profundo en su interior. Apresuradamente, fue a la esquina del cuarto donde Nanase se había quedado dormida, colocándole suavemente una manta encima y prometiéndole volver a verla por la mañana. Después de haber muerto 3 veces, Ichijo había aprendido que estarían seguros en la oficina hasta el amanecer, pero sabía que para seguir sobreviviendo, tenía que subir de nivel. Mientras el cansancio lo invadía, se sentó un momento, luego miró el reloj y se dio cuenta de que no podía descansar demasiado en esta situación. Ver a Nanase le dio una renovada motivación y se levantó. Le dijo que definitivamente regresaría sano y salvo y que ella debería descansar un poco más. A pesar de que Nanase débilmente le pidió que esperara, Ichijo sintió que protegerla era su mayor responsabilidad, así que decidió irse. Salió a las calles desiertas, un cuchillo en la mano, decidido a subir de nivel y luchar contra los goblins y cualquier otro monstruo que encontrara. Mientras avanzaba, escuchó gritos distantes y disparos provenientes del área urbana, y decidió evitar esa dirección por ahora. Escondido detrás de un coche abandonado, vio criaturas voladoras cargando cuerpos humanos con sus patas similares a las de insectos. Fue una vista horrorosa, mientras los picos de las criaturas atravesaban los cuerpos de sus víctimas, llevándolos sin esfuerzo más allá de la línea de visión de Ichijo. Se preguntó a dónde llevaban esos cuerpos y se dio cuenta de una lección importante: siempre vigilar el cielo. Sin embargo, caminar por la calle central era como ondear una bandera para invitar a los monstruos. Los callejones eran trampas mortales, llenos de plantas carnívoras. La única solución era mantenerse alejado de los callejones y pegarse a los bordes de la calle, donde era más seguro encontrar monstruos de nivel bajo. Ese era su plan para aumentar sus estadísticas y subir de nivel. Mientras el sol alcanzaba su punto máximo, el tiempo se deslizaba como un reloj de arena invisible. Ichijo no tenía intención de dejar que el tiempo se le escapara de las manos. Mientras corría, vio lo que parecía ser un coche, pero en realidad era un monstruo que cargaba directamente hacia él. El pánico estalló y se dio cuenta de la dura verdad. No había ningún lugar donde esconderse, solo la opción de esquivar. Rápidamente se metió en un edificio abandonado para cubrirse. Dentro de una tienda de conveniencia, un goblin emergió de las sombras. El primer instinto de Ichijo fue huir, pero rápidamente se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había estado esperando.
Si no empezaba a pelear pronto, nunca subiría de nivel. El goblin frente a él estaba desarmado, pero parecía que había más acechando cerca. Mirando a su alrededor, Ichijo sacó su cuchillo y decidió enfrentarse a este goblin. El goblin se lanzó hacia él, e Ichijo rápidamente se dio cuenta de que su debilidad no estaba en los puntos habituales. Apuntarle al pecho o al cuello no funcionaría. La única forma de matarlo era hacer un corte limpio a través de su garganta, de oreja a oreja. Pero la tarea era demasiado difícil para Ichijo. Su cuchillo de cocina estaba demasiado desafilado para cortar la dura piel del goblin. Ichijo siguió luchando con el goblin, y finalmente logró decapitarlo. La batalla aumentó sus estadísticas de nivel 1 a nivel 2, pero no se sintió emocionado. Aún había algo inquietante en tener que matar monstruos. Entonces, escuchó un ruido y vio a una mujer ensangrentada arrastrándose fuera de las sombras. Rápidamente, Ichijo notó una pila de cuerpos similares al de la mujer. Recordó a las avispas monstruosas que habían llevado los cadáveres a su nido. Se había topado con un nido de goblins, y para confirmarlo, las criaturas comenzaron a emerger de las sombras en números abrumadores. Ichijo se encontró en una situación peligrosa, mientras los goblins lo rodeaban, con sus ojos hambrientos fijos en su potencial presa. Su mente corría en busca de una solución. En un intento desesperado, señaló dramáticamente hacia un objeto imaginario en la distancia, con la esperanza de distraer a los goblins el tiempo suficiente para escapar. Pero este truco falló, ya que los goblins permanecieron impasibles y fácilmente vieron a través de la ilusión. Sin dudarlo, Ichijo se lanzó a correr, con la velocidad de una gacela, la adrenalina surgiendo por sus venas. Los goblins gruñían y lo perseguían, sus aterradores rugidos resonando en sus oídos, recordándole horrores pasados. Conectó con su atleta interior, usando la velocidad y la determinación que una vez lo hicieron una estrella en las competencias nacionales de atletismo. Ichijo maniobró hábilmente entre los obstáculos, con el corazón latiendo con fuerza mientras corría hacia la salida. Los recuerdos de sus momentos triunfales en la pista lo impulsaban, instándolo a superar sus límites y dejar atrás a los goblins que lo perseguían. Mantuvo un ritmo constante, alentándose en silencio mientras la ruta de escape se acercaba. Pero justo cuando todo parecía ir a su favor, el destino dio un giro cruel. Dos grotescos goblins aparecieron de repente, bloqueando su camino hacia la libertad. Ichijo se encontró en una situación asfixiante, con sus opciones disminuyendo como una llama agonizante. Consideró un salto audaz desde la ventana del segundo piso. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras corría hacia la escalera, su corazón latiendo más rápido que las alas de un colibrí. Era una carrera contra el tiempo, y los goblins detrás de él no eran menos peligrosos. La escalera se convirtió en un campo de batalla, mientras la navegaba con urgencia y desesperación. Los goblins, como sombras implacables, se acercaban, haciendo que su situación fuera tan tensa como el clímax de un thriller. Atrapado como una rata acorralada, Ichijo se encontró rodeado en la escalera, los goblins acercándose como una jauría de lobos hambrientos. Las paredes parecían cerrarse, mientras el pánico surgía, amenazando con consumirlo. En este momento sin aliento, Ichijo se preguntó si este sería su final. Sin embargo, su determinación se endureció gradualmente. Justo cuando Ichijo estaba a punto de rendirse, un pensamiento lo golpeó. Si moría, ¿quién la protegería? Había prometido mantenerla a salvo y regresar con ella. Esa promesa encendió un fuego dentro de él, dándole la fuerza para superar a los aterradores monstruos y seguir corriendo. No podía morir, tenía que luchar. La mente de Ichijo buscaba frenéticamente un arma contra las criaturas que se acercaban, mientras la urgencia inundaba sus pensamientos y el pánico comenzaba a apoderarse de él. En un movimiento desesperado, invocó la pantalla de estado, que lentamente apareció ante él. Las habilidades de mejora física y aumento corporal estaban listadas, ambas en nivel 1. El tiempo se agotaba, pero una ola de determinación lo envolvió. Sin dudarlo, Ichijo se lanzó al aire, descendiendo con rapidez y decisión. Con intensa concentración y energía, cargó directamente hacia los goblins, asestando un golpe poderoso que los dispersó en todas direcciones. La habitación quedó en un inquietante silencio mientras Ichijo aterrizaba, respirando con dificultad por el esfuerzo. Al examinar el resultado, sintió una mezcla de alivio y cautela. Los goblins que lo amenazaban yacían esparcidos por el suelo, como si el peligro se hubiera extinguido. Este fue un momento de victoria, tan brillante como un faro de logro.
un testimonio de la habilidad y la fuerza oculta dentro de él. La pantalla de estado reveló un aumento significativo en fuerza y resistencia, e Ichigo se asombró del impacto transformador de un solo golpe. Sin embargo, al ver a algunos goblins agitándose, reviviendo, recordó que la batalla aún no había terminado. Sin inmutarse, una nueva oleada de determinación lo invadió. Su confianza brillaba mientras se enfrentaba a los goblins recién resucitados una vez más. Ichigo avanzó con una resolución inquebrantable. Cada golpe y parry alimentaba su impulso, llevándolo más profundo al corazón de la batalla. Su determinación ardía, y juró llevar esta confrontación a un final decisivo. Sus ataques continuaban sin cesar, con movimientos gráciles y meticulosamente calculados. Mientras la batalla se intensificaba, una notificación de la pantalla de estado captó su atención como el destello de un tesoro en la oscuridad. Un trofeo de bronce simbolizaba su logro, el enemigo de los goblins. La victoria estaba al alcance, y su corazón se hinchó con una sensación de logro y anticipación. Con una confianza recién descubierta, Ichigo desafió en voz alta a cualquier monstruo restante en el edificio, retándolos a enfrentarlo. Ya no les temía. El nivel de Ichigo había subido de 2 a 4, con su fuerza en 10, resistencia en 24 y resistencia física en 25. A pesar de la victoria, sintió una leve decepción, pensando que después de derrotar a un grupo tan grande de monstruos, sus estadísticas deberían haber aumentado más significativamente. De repente, apareció otra notificación, sorprendiéndolo. Reveló que había completado una misión de alto nivel: derrotar a los goblins. Un total de 100 goblins habían sido aniquilados, y la recompensa ahora era suya. El shock inicial se convirtió rápidamente en emoción al darse cuenta de que había completado la misión y ganado el trofeo de bronce. Ichigo decidió que enfrentarse a su próximo monstruo podía esperar. Lo más importante ahora era la increíble recompensa que acababa de recibir. Al abrir la recompensa, descubrió que había ganado 10 puntos adicionales, junto con 2 de bonificación, lo que daba un total de 12 puntos. Sumando los 4 puntos anteriores, había acumulado un total de 16 puntos en esta batalla. Se sintió como si estuviera volando, eufórico por el enorme impulso. Con estos puntos, desbloquearía nuevas habilidades para luchar mejor contra los goblins que acababa de enfrentar. Además, recibió un aumento del 3% en el daño, lo que le hizo sentirse aún más afortunado. Además, su fuerza en la batalla aumentó un 20%, reforzando aún más su confianza. Además, recibió un aumento del 3% en el daño, lo que le hizo sentirse aún más afortunado. Además, su fuerza en la batalla aumentó un 20%, reforzando aún más su confianza. Los monstruos seguían causando estragos, y enemigos formidables como el Minotauro, junto con otros adversarios antiguos, se acercaban con intenciones mortales. Ahora armado con 16 puntos, Ichigo se encontraba en una encrucijada, listo para distribuirlos entre varias estadísticas de habilidad. Estos puntos, obtenidos al derrotar goblins, podían usarse para desbloquear nuevas habilidades. De pie allí, curioso y ambicioso, Ichigo contempló la diversa gama de habilidades ante él, abriendo un mundo lleno de posibilidades. Una habilidad en particular llamó su atención: el arte de fabricar armas y armaduras a partir de materiales crudos recolectados de monstruos. Estas habilidades pasivas prometían la creación de equipo poderoso. La atracción de esta habilidad cautivó a Ichigo. Su potencial brillaba intensamente mientras avanzaba en sus habilidades. Las técnicas a su alcance se volvieron más complejas, llevándolo por el camino hacia la maestría. Sin embargo, alcanzar estas valiosas habilidades no sería fácil. La maestría requería más que ambición. Demandaba la recolección de materiales esenciales de monstruos, una jornada que pondría a prueba su paciencia y dedicación. La seguridad tenía que ser su máxima prioridad, ¿verdad? La mente de Ichigo corría, considerando las posibilidades ilimitadas. La habilidad de detectar peligro y vigilar enemigos surgía en sus pensamientos como estrellas titilantes en el cielo. De repente, se le ocurrió una idea. Estas habilidades no eran estáticas, tenían niveles propios. Hablando de niveles, la fuerza física de Ichigo, ahora firmemente en el nivel 2, era una insignia de honor, algo que había ganado con puro esfuerzo. Y entonces, justo cuando Ichigo comenzaba a sentirse poderoso y seguro, la pantalla de estado apareció con una propuesta que lo hizo arquear una ceja. ¿Quieres gastar 20 puntos para subir de nivel? Tentó.
Ichijou se quedó en shock. Su mente giraba con confusión e incredulidad. ¿20 puntos? Pensó. Estos puntos habían sido ganados con esfuerzo, fruto de un arduo viaje. Con una decepcionada sacudida de cabeza, Ichijou rechazó la oferta, incapaz de aceptar plenamente que se enfrentaba a una decisión tan difícil. Evaluó sus opciones con cuidado: gastar los puntos para alcanzar una fuerza sobrehumana o permanecer como estaba, aceptando el rol de un héroe ordinario. Fue un momento de reflexión donde la ambición chocaba con la realidad, y Ichijou se encontró en una encrucijada, inseguro de qué camino tomar. ¿Quién habría pensado que dominar habilidades se sentiría como negociar con el universo? La habilidad de análisis de Ichijou aún estaba en nivel 1, y los puntos de experiencia obtenidos al derrotar goblins ya no eran suficientes para subir de nivel. Mejorar esta habilidad lo intrigaba, ya que podría abrir el camino para comprender las fortalezas de los enemigos, permitiendo batallas más estratégicas. Este nuevo conocimiento podría allanar el camino para matar monstruos y desbloquear nuevas habilidades. Mejorar su resistencia, subiéndola de nivel 1 a nivel 2, era una meta que demandaba más puntos. En su laberinto mental, la idea de potenciar esta habilidad persistía, pero después de mucho considerar, Ichijou decidió mantener sus habilidades actuales por ahora. Mientras su mirada se posaba en el cuerpo de un goblin derrotado, un descubrimiento inesperado se le reveló. Su habilidad le permitía ver la barra de estado del goblin. Mirando su teléfono, notó que ya era mediodía, y otra preocupación lo devolvió a la realidad. Ichijou tomó rápidamente una decisión. Tenía que regresar a su lugar de trabajo para asegurar la seguridad de Nanase. Al poner un pie en la calle, la escena cambió drásticamente. 2 enormes lobos aparecieron ante él, oponentes formidables con estadísticas mucho más superiores. La gran pregunta se cernía: ¿podría superar este desafío o caería? Mientras Ichijou se preparaba para la confrontación, los 2 lobos se retiraron repentinamente. Extraño, ¿verdad? Se quedó allí, perplejo, preguntándose si habían huido por miedo. Tal vez su nueva fuerza los había intimidado. Perdido en pensamientos sobre este misterio, casi olvidó la oportunidad que tenía ante él: correr hacia el edificio de la oficina. Sin embargo, no pudo evitar notar el inquietante silencio de la ciudad. No había disparos ni gritos, ni ninguno de los caos provocados por los monstruos. Luego, un sonido familiar le heló la sangre. Girando lentamente, ¡bam!, ahí estaba, el Minotauro, la bestia más temible. De repente, todo el silencio tenía sentido. La enorme criatura había obligado a todos a esconderse. Pero había algo positivo. El Minotauro aún estaba lejos, dándole a Ichijou la oportunidad de escapar. Sin embargo, dudó, preguntándose si correr era realmente la respuesta. Había derrotado a 100 goblins por su cuenta. Tal vez, solo tal vez, podría enfrentar y derrotar a este monstruo. Pero al acercarse y ver la barra de estado del Minotauro, la realidad lo golpeó con fuerza. Su resistencia estaba en 112 y su fuerza en 190. No había forma de derribar a algo tan monstruoso. Ichijou se puso en acción, con los pies golpeando el suelo. La diferencia entre el Minotauro y los goblins era tan clara como la noche y el día. El Minotauro cargó rápidamente, acortando la distancia entre ellos, y con un solo y poderoso movimiento de sus cuernos, lanzó a Ichijou volando a través de un edificio. Ensangrentado pero no roto. Continuó avanzando, una fuerza imparable en su misión. Ahora, Ichijou notó un detalle crucial en la barra de estado. Su tasa de recuperación superaba el 1%. Esto indicaba que el Minotauro estaba recuperando gradualmente parte de su fuerza inicial, como un péndulo que vuelve a su origen. A solo centímetros de distancia, el Minotauro se acercaba. Mientras el desesperado grito de Ichijou resonaba, su último esfuerzo por detener a la bestia. Pero la barra de estado del Minotauro reveló que su fuerza se había duplicado. Un escalofriante recordatorio de que ahora era un oponente aún más formidable. El camino hacia adelante se oscurecía, conduciendo a un destino incierto. La sombra de la muerte se cernía sobre Ichijou mientras, por 4ª vez, enfrentaba esta aterradora situación, preparándose para lo que podría ser su última batalla. De repente, los ojos de Ichijou se abrieron de golpe. Sobresaltado saltó de su silla, solo para chocar directamente con su jefa. Aún desorientado y sin darse cuenta de que había vuelto a la oficina, Ichijou se quedó allí, confundido, mientras su jefa exclamaba: «¿Qué demonios estás haciendo?».
Ella continuó regañándolo severamente, preguntándole qué haría si algún empleado lo hubiera visto en esa situación. Después de terminar su reprimenda, salió de la oficina, dejando a Ichijo solo. Al principio, Ichijo todavía creía que no había muerto y había planeado dejar que el Minotauro lo matara. Pero en ese instante, comprendió la verdad. Había muerto y acababa de revivir. Una ola repentina de miedo lo invadió, sumiéndolo en pánico. Recordó el aterrador aumento en la fuerza del Minotauro, de nivel 45 a nivel 80. También recordó una notificación que decía que la tasa de inversión del mundo había superado el 17%. Esto lo llevó a preguntarse si el aumento en la tasa de inversión del mundo estaba causando que los monstruos se volvieran más fuertes. Ichijo llegó a la conclusión de que, con el paso del tiempo, los monstruos seguirían haciéndose más poderosos. Determinado a que luchar contra ellos sería inútil, decidió huir. Esa noche, Ichijo llamó un taxi y le dijo al conductor, Axel, que lo llevara a la prefectura de Kanagawa. Su plan era alejarse lo más posible de la ciudad y tal vez llevar a Nao con él si encontraba un lugar seguro. De repente, Axel le informó que había un jabalí en la carretera. Esto le pareció extraño a Ichijo, ya que era raro ver jabalíes salvajes en la ciudad. Ichijo se giró para mirar la carretera, solo para ver un enorme jabalí de nivel 12. Rápidamente se dio cuenta de que los monstruos comenzaban a aparecer con más frecuencia. No podía quitarse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. De la nada, el taxi se detuvo abruptamente. Cuando Ichijo preguntó qué estaba pasando, Axel, sudando profusamente, solo pudo mirar al frente con terror y balbucear. Al inclinarse para mirar, Ichijo se quedó atónito al ver un coche partido por la mitad. Tanto Axel como Ichijo se horrorizaron al ver a un orco de nivel 37 de pie en medio del vehículo destrozado. Ichijo ordenó rápidamente a Axel que se alejara de inmediato. Aunque aterrorizado, Axel logró acelerar, tratando de escapar del peligro. Sin embargo, justo antes de que pudieran escapar, el orco saltó al costado del coche y con un solo golpe de su arma, aplastó el vehículo, matando brutalmente a Axel e Ichijo. Ichijo resucitó poco después y despertó de nuevo en la oficina, como si nada hubiera pasado. Más tarde ese día, abordó un tren, dándose cuenta de que Kanagawa tampoco era seguro. Con la esperanza de no encontrarse con más monstruos, Ichijo tenía un solo pensamiento: escapar de la ciudad, alejarse lo más posible. Todo parecía estar bien hasta que, de repente, el tren comenzó a inclinarse y sacudirse violentamente. Los demás pasajeros estaban aterrorizados y confundidos, sin saber qué estaba pasando. Pero solo Ichijo, con una mirada de horror, podía adivinar lo que estaba ocurriendo. Los monstruos habían regresado. Esta vez era un enorme babuino, con sus mandíbulas mordiendo uno de los vagones del tren, aplastándolo al instante y matando a todos, incluido Ichijo. Una vez más, Ichijo despertó en la oficina, como si nunca hubiera muerto. Continuó intentando diferentes formas de escapar de la ciudad, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El pánico comenzó a apoderarse de él al darse cuenta de que estaba atrapado en un bucle de muerte y resurrección. En un intento, Ichijo fue asesinado por una araña gigante. En otro, por un humanoide con alas de murciélago. Y en otro más, fue asesinado nuevamente por el Minotauro. Incluso intentó escapar en tren, pero esta vez fue asesinado por el Kraken. Parecía un ciclo interminable de sufrimiento, como si solo hubiera renacido para morir una vez más. Era verdaderamente un infierno viviente. Después de otra resurrección durante la noche, Ichijo se desplomó en su silla, exhausto. En ese momento, Jack, preocupado, le preguntó si estaba bien, pero todo lo que Ichijo pudo decir fue que se iba a casa. Ella lo observó hasta que salió por la puerta. Ichijo decidió intentar un último método, el suicidio. Pensó que si terminaba con su propia vida, tal vez podría escapar finalmente de este infierno. Con los ojos vacíos y llenos de desesperación, rápidamente se dirigió al tejado del edificio de oficinas. Apoyándose contra el borde del tejado, cerró los ojos y rezó para que Dios le permitiera morir. De repente, una mano lo apartó, impidiendo que Ichijo saltara. Era Nao. Lo apartó del borde y le preguntó qué pensaba que estaba haciendo. Frustrado, Ichijo le respondió con otra pregunta, preguntándole qué estaba haciendo ella allí, pero Nao se negó a responder y siguió forcejeando con él. Ichijo siguió preguntándole por qué estaba en el tejado con él, pero ella se concentró en ponerlo a salvo. A medida que las cosas se calmaban, la frustración de Ichijo se transformó lentamente en preocupación.
Le preguntó a Nao si estaba bien, notando que ella se arrodillaba, luchando por recuperar el aliento. Ella respondió diciendo que no es que no le agradara, sino que simplemente tenía demasiado calor. Ichihou decidió aceptar su explicación, aunque no entendía del todo lo que quiso decir. Dejándolo de lado, Nao mencionó que se alegraba de que su intuición sobre su intento de suicidio hubiera sido correcta. Ichihou lo negó, diciendo que solo estaba tratando de tomar aire fresco. Nao entonces le preguntó si tenía tiempo libre, y le sugirió que fueran a beber, recordándole que era una orden de su jefa, así que no podía negarse. Más tarde, en el bar, Nao pidió 2 cervezas grandes. Al ver el rostro de Ichihou aún nublado por la desesperación, se quitó el abrigo y le dijo que bebiera todo lo que quisiera, que no se contuviera. Ichihou le dijo a Nao que no tenía ganas de beber, que todo le parecía sin sentido. Justo en ese momento llegó el camarero, disculpándose por la espera, y les sirvió sus bebidas, mencionando que era un lote fresco de cerveza. Nao miró a Ichihou y le dijo que lo entendía, añadiendo que podía irse a casa, saltar por una ventana o hacer lo que quisiera. Con una condición, tenía que terminar su cerveza antes que ella. Con una expresión cansada, Ichihou decidió seguir el juego de Nao. Comenzó a beber su cerveza, pero en un abrir y cerrar de ojos, Nao ya había terminado la suya y se declaró ganadora. Aceptando su derrota, Ichihou cumplió con la apuesta que ella había propuesto. Se quedó en el bar, incluso pidiendo algo de comida. Nao lo miró y comentó que hacía mucho tiempo que no tenían la oportunidad de hablar así. Comenzó a recordar sus conversaciones después de las actividades del club en la escuela. Nao recordó una vez cuando Ichihou acababa de unirse a la compañía y perdió un documento de propuesta, con una expresión de pánico, como si el mundo se acabara. Señaló que en ese momento, él tenía exactamente la misma expresión. Nao, preocupada, le preguntó qué estaba pasando, diciendo que, como su jefa, le importaba. Ichihou vaciló un momento, pero finalmente decidió abrirse. Le preguntó a Nao si le creería si le decía que los monstruos destruirían el mundo en unas horas. Nao le preguntó si tenía alguna prueba para respaldar su afirmación. Ichihou confirmó que sí. Sacó su teléfono para comprobar la hora y le dijo que en unos minutos habría publicaciones en su sitio de transmisión en vivo, mostrando imágenes de un dragón apareciendo en China. Tal como Ichihou predijo, pasaron unos minutos y de repente aparecieron publicaciones con imágenes del dragón en China inundando internet. Sorprendida, Nao le preguntó cómo lo sabía y si era algún tipo de esper. Ichihou respondió que, aunque no era un esper, no estaba tan lejos de la verdad, porque había estado repitiendo el mismo mundo una y otra vez, gracias a una habilidad especial que había adquirido, la habilidad Regreso del Infierno. Luego le pidió a Nao que intentara decir status, porque quería comprobar algo. Ella hizo lo que él pidió, y de inmediato apareció una pantalla de estado ante ella. Sobresaltada, Nao retrocedió asustada, pensando al principio que estaba alucinando, pero rápidamente se aseguró de que no estaba tan borracha como para imaginar cosas. Ichihou le explicó que no estaba alucinando y que lo que estaba viendo era una pantalla de estado, algo que solo ella podía ver. Luego añadió que había resucitado innumerables veces gracias a las habilidades y a la pantalla de estado. De repente, Nao se dio cuenta de que la desesperación de Ichihou provenía de su habilidad Regreso del Infierno. Ella le preguntó cuántos ciclos había experimentado. Ichihou respondió que este era su 15º ciclo, dejando a Nao completamente impactada. Luego continuó preguntando qué había pasado con los demás cuando aparecieron los monstruos. Ichihou respondió que no sabía qué había pasado fuera de la ciudad, pero sabía que todos en la ciudad habían sido asesinados por el Minotauro. También reveló que nunca había sobrevivido más allá del mediodía. Y cuando Nao le preguntó por qué, él explicó que en ese momento los monstruos se volvían más fuertes. Compartió que sin importar lo que hiciera para escapar del poderoso Minotauro, cada intento era inútil. Incluso si lograba pasar desapercibido, siempre lo encontraban y lo mataban. Pero cada vez que moría, regresaba al pasado, volvía a la vida, solo para morir de nuevo. No importaba cuántas veces lo mataran, no podía morir de verdad. Mientras Ichihou continuaba hablando, el pánico y el miedo crecían constantemente en su interior, mientras Nao lo escuchaba en silencio. Confesó que no sabía qué hacer con su vida, lamentando que, sin importar cuánto intentara escapar de los monstruos, siempre lo encontraban y lo mataban, atrapándolo en un ciclo aterrador y brutal.
expresó lo sin sentido que se sentía hablar con alguien, ya que el ciclo parecía inescapable. Eventualmente, Ichijo se calmó y un inquietante silencio llenó el aire. Le preguntó a Nao si lo entendía y si lo hacía, que lo dejara solo porque estaba demasiado cansado. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, Nao habló, diciendo que finalmente lo entendía. Ichijo se sintió confundido al principio. Pero entonces Nao, claramente un poco borracha, empezó a liberar sus emociones. Le dijo que se sentara de nuevo, asegurando que su conversación aún no había terminado. Un poco intimidado, Ichijo se sentó, pensando para sí mismo que las personas borrachas eran realmente intensas. De repente, ella lo tiró al suelo y le gritó que estaba siendo un idiota. Le preguntó si alguna vez había intentado enfrentar al Minotauro antes de que se volviera más fuerte. Al ver la confusión en Ichijo, Nao le explicó, preguntando si había intentado derrotar al Minotauro antes de que obtuviera su poder mejorado. Todo mientras lo mantenía inmovilizado. Ichijo admitió que nunca lo había intentado porque no veía esperanza en ello. Explicó además que en otra ciudad hubo un ataque de orcos y en otra más, monstruos gigantes causaban estragos. Para él, todo se sentía inútil, porque incluso si lograba derrotar al Minotauro, el ciclo simplemente se repetiría. Nao, aún sujetando a Ichijo, le dijo firmemente que no podía rendirse tan fácilmente. Incluso lo amenazó con estrellarle la cara contra el suelo, mientras lo agarraba del cuello y lo sacudía violentamente. Finalmente, Ichijo la apartó, exigiéndole que se detuviera. Le dijo que no tenía otra opción más que rendirse, y que si pudiera, elegiría morir en ese momento, creyendo que la muerte era mejor que vivir solo en este mundo. Nao, ahora llorando, le pidió que dejara de decir esas cosas. Ichijo la miró y vio lágrimas corriendo por el rostro de Nao. Ella continuó, diciendo que él no estaba solo, sin importar la hora del día o en qué mundo estuviera viviendo. Le prometió que siempre estaría a su lado. Ichijo le confesó a Nao que en una de sus vidas anteriores la había dejado morir, pero Nao le respondió que no debía preocuparse por ella. Lo que importaba para ella era poder beber y reír con él, y eso era suficiente. Añadió que, si él sufría, ella estaría allí para compartir esa carga, y que nunca más debería intentar morir frente a ella. De repente, Ichijo se dio cuenta de que había muerto tantas veces, y estaba tan enfocado en escapar, que se había olvidado de cuidar a Nao. Nao, ahora sollozando, le rogó que nunca volviera a decir cosas así. Una vez que ambos se calmaron, Nao, avergonzada por la escena que había causado, se disculpó por su comportamiento. Ichijo la consoló, diciéndole que no se molestara, y le ofreció un vaso de agua. Nao aceptó, pero Ichijo notó que le goteaba la nariz, y al señalárselo, Nao se sintió aún más avergonzada, llamándose a sí misma fea. Divertido por la escena, Ichijo estalló en carcajadas, burlándose de lo seria que era Nao, aunque ella lo negó, alegando que era demasiado tonta para ser seria. Finalmente, tras recuperar la compostura y levantar el ánimo, Ichijo tomó un gran sorbo de su cerveza y le dijo a Nao que había decidido enfrentar al Minotauro. Nao, por su parte, declaró que si esa era su decisión, ella lucharía a su lado. Sin embargo, ambos coincidieron en que, con su nivel actual, era imposible. Ichijo admitió que probablemente tendría que morir algunas veces más, y Nao bromeó diciendo que tendría que despedirse de su yo actual por un tiempo. Ichijo confesó que no sabía cuántas veces tendría que morir antes de alcanzar un nivel lo suficientemente fuerte como para derrotar al Minotauro, mientras Nao se consolaba diciendo que algún día volvería. Entonces hicieron una promesa. Ichijo juró salvar a Nao, y Nao prometió esperarlo. Afuera, Ichijo se preparó mentalmente para la próxima batalla, recordándose que, si no cambiaba el futuro o detenía al Minotauro para evitar que destruyera la ciudad, ni él ni Nao sobrevivirían. Un destino que estaba decidido a evitar. Siguió asegurándose a sí mismo que estaba cansado de huir y que finalmente había decidido enfrentar al Minotauro cara a cara. Esta vez, estaba decidido a derrotarlo. Ichijo reunió todo su valor, caminando por el pasillo. De repente, un cubo de basura se volcó, rodando sospechosamente por el suelo. Acercándose con cuidado, se preguntó qué tipo de monstruo podría haber dentro. Quizás un duende. Por precaución, sacó su cuchillo, listo para atacar lo que fuera que estuviera allí. Pero para su sorpresa, una niña saltó del cubo, rogándole por ayuda. Esto dejó a Ichijo confundido, hasta que la niña explicó cómo y por qué había terminado en el cubo de basura.
Ella le contó que iba camino a un refugio con su madre y su hermana menor, pero cuando su hermana se perdió, regresaron para buscarla. Al volver, encontraron un monstruo acechando cerca de su hermana. Ichijou entendió rápidamente la situación y aceptó dejar que la niña lo acompañara, al menos hasta que pudiera ayudar. A pesar de estar preocupado por subir de nivel lo antes posible, casi pisó una enredadera. Por suerte, Aoi lo advirtió justo a tiempo. Sin embargo, Aoi quedó atrapada en las enredaderas, e Ichiyu tuvo que rescatarla de nuevo. Más tarde, ella vio su mochila, corriendo hacia ella para recogerla. La niña, cuyo nombre era Aoi, se dirigió hacia la mochila, pero en ese momento, una planta carnívora gigante se reveló, lista para atacar. Una de sus gruesas enredaderas ya había envuelto fuertemente a la hermana menor de Aoi. Mai parecía estar a punto de ser devorada, y como cualquier hermana mayor típica, Aoi corrió hacia adelante sin pensar, actuando puramente por instinto por suerte. Ichijou logró detenerla a tiempo, evitando que se pusiera en peligro. Si hubiera continuado, la planta carnívora tendría 2 víctimas para devorar sin dejar a nadie a salvo. Sujetó a Aoi, ordenándole que se quedara detrás de él, donde estaría segura, fuera del alcance de la planta. A pesar de que las enredaderas intentaban alcanzarla, Aoi permanecía fuera de su alcance. Sin embargo, mantenerla alejada no fue fácil. Seguía gritando el nombre de Mai, desesperada por liberarse y salvar a su hermana. Con una mentalidad práctica, Ichijou entendió que si Aoi entraba en la zona de ataque de la planta, sería su fin. Le ordenó con firmeza que se quedara quieta mientras él, con valentía, se adentraba en la zona de peligro, decidido a ser el héroe y enfrentar a la planta carnívora directamente. Como era de esperar, después de unos cortes, la planta carnívora empezó a reaccionar. Lo atrapó con sus enredaderas, lo que hizo que Aoi corriera a consolar a Mai y le prometiera salvarla. Al ver que ahora Aoi había entrado en el alcance de la planta, poniendo en peligro a los 3, Ichijou actuó rápidamente. Cortó las enredaderas que lo sujetaban, avanzando con determinación y asestando un golpe crítico al monstruo, matándolo y salvando a las 2 hermanas. El reencuentro entre Aoi y Mai fue breve. Después de agradecer a Ichiyu por su valentía, ocurrió algo horrible. Una nueva criatura, probablemente más fuerte que la planta, apareció de repente y decapitó a ambas hermanas justo frente a Ichijou. Hace solo unos momentos, Ichijou había arriesgado su vida, poniéndose en peligro para matar al monstruo y ayudar a otros. Las palabras de gratitud de las hermanas aún resonaban en su mente, diciendo que nunca olvidarían su amabilidad. Pero luego, sus cabezas fueron cortadas. Habían cumplido su promesa, pero solo por un breve momento. La escena dejó a Ichijou temblando, abrumado por la desesperación. La dura realidad que Ichijou enfrentaba era innegable. Un nuevo y más fuerte monstruo había matado rápidamente a las 2 chicas en un instante. A pesar de lo repentino e impredecible del evento, esta nueva criatura, etiquetada como un devorador de hombres de nivel 22, era aún más formidable. Sacudido por el impacto, Ichijou evaluó rápidamente sus opciones: o huir y tratar de evitar los ataques del monstruo, o mantener su resolución y enfrentarlo de frente, a pesar de que su fuerza superaba con creces la suya. En completo horror, Ichijou miró a las 2 hermanas que acababa de salvar. Apenas unos segundos antes estaban llenas de vida, agradeciéndole su ayuda, y ahora estaban allí, sin cabeza. Estos monstruos realmente no tenían compasión. Ahora, Ichijou Akira tenía que tomar una decisión en un instante: enfrentar al devorador de hombres o huir para salvar su vida. Ichijou rápidamente concluyó que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra esa feroz criatura. La brecha de fuerza era demasiado grande. Su única opción era correr. Sin embargo, cuando intentó escapar, su cuerpo se negó a moverse. Desesperadamente, Ichijou luchó por recuperar el control, pero parecía que sus instintos lo obligaban a quedarse y pelear. Con el monstruo demasiado cerca, Ichijou se dio cuenta de que no tenía más remedio que luchar por su vida y por la de su amiga Nao. Sacó su arma, estabilizándose mientras se preparaba para la inevitable batalla que tenía por delante. Por suerte, Ichijou estaba listo. El monstruo atacó primero con un golpe rápido, intentando sorprenderlo. Ichijou esquivó justo a tiempo, evitando por poco convertirse en la próxima presa del devorador de hombres. Sabía que los ataques del monstruo eran letales y que un solo golpe podría acabar con él.
Al mirar su daga de Goblin, Ichigo comprendió que la batalla dependería de quién atacara primero. De su análisis, entendió que las capacidades ofensivas del devorador de hombres eran mucho más fuertes que su defensa. El monstruo no era completamente invencible. El monstruo volvió a lanzarse al ataque, esta vez usando sus apéndices como extremidades. Ichigo intentó bloquear con su daga, pero para su sorpresa, el arma se rompió en dos. En ese momento, podría haber optado por retirarse, pero estaba demasiado comprometido para retroceder. En lugar de eso, tomó una decisión audaz. Atacó con sus puños, saltando alto para ganar ventaja aérea. Con toda su fuerza, Ichigo lanzó un poderoso puñetazo, apuntando directamente al rostro del devorador de hombres. El rostro de la criatura se partió, y por un breve momento, Ichigo sintió que había logrado una victoria difícil. Pero el triunfo fue fugaz, ya que el devorador de hombres se reformó de inmediato, dejando a Ichigo en total desesperación. Atónito, se quedó inmóvil al darse cuenta de que no había casi forma de derrotar al monstruo. La cruda realidad se hizo evidente cuando el monstruo le asestó un fuerte golpe, lanzándolo por los aires. Magullado y herido, Ichigo miró a su alrededor y vio cuerpos heridos esparcidos por las calles. Sus pensamientos regresaron a las dos hermanas ahora decapitadas y a su amiga cercana, Nao. Se dio cuenta de que vivía en un mundo cruel. En lugar de rendirse, la determinación de Ichigo solo se fortaleció. Apretó los puños, como si declarara que aún no había terminado de luchar. Reuniendo toda la fuerza que le quedaba, levantó un camión cercano y lo lanzó directamente hacia el devorador de hombres. Si esto no funcionaba, probablemente enfrentaría la muerte una vez más. Para su sorpresa, el lanzamiento del camión funcionó. El devorador de hombres, al ser un monstruo basado en plantas, era altamente vulnerable al fuego. La explosión del camión encendió a la criatura, haciéndola marchitarse y encogerse considerablemente. Mientras la pequeña criatura seguía ardiendo, Ichigo la terminó fácilmente con sus puños. Apareció una notificación que informaba que había subido de nivel, confirmando que había derrotado al monstruo. También ganó 20 puntos para distribuir y desbloqueó la habilidad pasiva Mejora Física. No había pasado mucho tiempo desde que Ichigo decidió valientemente enfrentar al devorador de hombres. Su victoria aumentó enormemente su confianza, haciéndolo casi intrépido al enfrentar monstruos de nivel medio. Ahora, Ichigo se encontraba en lo alto de un edificio, esperando el próximo desafío, otro monstruo a punto de aparecer. Esta vez, era una criatura de nivel medio con cuernos y una concha dura. Afortunadamente, su exterior duro no significaba que fuera difícil de vencer. Ichigo saltó a la acción, golpeando rápidamente al monstruo con potentes puñetazos. Su fuerza era tan inmensa que la concha del monstruo parecía inútil. Con una serie de golpes implacables, la armadura dura del monstruo se rompió por completo, haciendo que la pelea fuera sencilla. Eso fue un buen calentamiento, pensó Ichigo, preparándose para los desafíos venideros. Bajó del edificio y revisó sus estadísticas una vez más. Ichigo había subido mucho de nivel desde la última vez, no solo luchando contra monstruos, sino también muriendo y reviviendo 3 veces desde entonces. Ahora había alcanzado el nivel 25 y acumulado 10 puntos más. Una habilidad que Ichigo sabía que necesitaba mejorar rápidamente era Mejora Física, que aumentaba su fuerza, resistencia y otras habilidades. Creía que si la habilidad alcanzaba un nivel lo suficientemente alto, finalmente podría derrotar al Minotauro. Sin embargo, esto era más fácil decirlo que hacerlo. Aunque su trabajo hasta ahora lo había ayudado a subir de nivel, el ritmo no era tan rápido como esperaba. Para mejorar sus habilidades, Ichigo necesitaba más puntos, y la forma más sencilla de obtenerlos era completando misiones y recibiendo recompensas. Sin embargo, la idea de esas misiones le resultaba mucho más atractiva si no implicaban enfrentarse al Minotauro, a quien todavía no era lo suficientemente fuerte para derrotar. Esto lo dejó atrapado en un ciclo interminable de lucha, sin mencionar su continuo ciclo de muerte y resurrección. A pesar de todo, aparte del Minotauro, Ichigo se sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentar a la mayoría de los monstruos de la ciudad. Mientras reflexionaba sobre su próximo paso, Ichigo se topó con una opción intrigante en el sistema mientras buscaba buenas habilidades: Circuito Mágico. La habilidad solo costaba 5 puntos para alcanzar el nivel 1. Circuito Mágico era una habilidad pasiva que permitía a seres no mágicos ser compatibles con el uso de energía mágica. Dependiendo del tamaño del circuito mágico creado dentro del cuerpo,
la capacidad de aprovechar la energía mágica aumentaría. El tamaño del circuito estaba vinculado al nivel de la habilidad. Después de analizar su potencial, Ichijo concluyó que esta podría ser una habilidad extremadamente valiosa. Aún más importante, sintió que había descubierto una forma de derrotar al Minotauro sin tener que alcanzar el nivel 30. Su teoría era simple. Solo necesitaba seguir subiendo de nivel enfrentándose a monstruos de nivel medio para aumentar su poder mágico a través del circuito mágico. Con el potencial de mejorar esta habilidad, Ichijo sintió que tenía una mejor oportunidad de derrotar al Minotauro. Así que se embarcó en una misión autoimpuesta: cazar y luchar contra cualquier monstruo que pudiera ayudarlo a subir de nivel, con el objetivo final de un enfrentamiento decisivo con el Minotauro. Por supuesto, tendría que enfrentar varias batallas de vida o muerte contra estas criaturas, pero comparadas con el Minotauro, eran meros desafíos menores. Ichijo derrotó al primer monstruo, luego al segundo y después al tercero. Los eliminó, usando a Nao como su fuente de motivación para sobrevivir y subir de nivel. Ichijo recibió un trofeo de cazador de bronce del sistema y finalmente subió de nivel del 25 al 30. Despertó en la oficina después de su última muerte. Le tomó un momento adaptarse a su entorno tras ser revivido, por lo que no escuchó inmediatamente a Nao llamándolo por su nombre. Nao gritó, frustrada porque Ichijo la ignoraba, y como de costumbre, trató de derribarlo con su movimiento familiar. Pero esta vez, sin importar cuánto lo intentara, Ichijo parecía inamovible. Nao, sorprendida por su repentina fuerza, expresó su incredulidad. Ichijo tomó su mano y le dio las gracias, dejando a Nao aún más confundida. Le agradeció por ser una buena amiga y su fuente de motivación. Según Ichijo, fueron sus palabras las que le dieron la fuerza para luchar al máximo. Nao, completamente desconcertada por lo que decía Ichijo, solo pudo mirarlo fijamente. Ichijo le dijo que había algo que quería que ella le dijera cuando todo esto terminara, pero por ahora no podía revelarlo todo. Akira luego le pidió a Nao que se quedara dentro de la oficina y nunca saliera, sin importar lo que sucediera afuera. Nao trató de hacer que Akira le explicara todo, pero él salió rápidamente, dejándola allí, confundida, observándolo partir. Ichijo salió del edificio y se dirigió a las calles, listo para la siguiente fase de su misión. Ichijo había pasado mucho tiempo entrenando, trabajando duro y esperando este momento. Ahora tenía que volcar cada gota de su fuerza para enfrentarse al Minotauro, incluida su nueva habilidad del circuito mágico. Las calles seguían llenas de vida, y los monstruos aún no habían aparecido. Si estas personas supieran lo que venía, ciertamente no estarían tan indiferentes. Ichijo caminó hasta el lugar donde todo comenzó para él. El lugar donde encontró al Minotauro por primera vez. Tan pronto como llegó, apareció una notificación del sistema, instándolo a buscar y enfrentarse al Minotauro de rango C. Ichijo se quedó allí tranquilamente, quizás porque sabía que la bestia pronto vendría a él. Y tal como esperaba, la enorme y brutal criatura se materializó justo frente a él. Esta vez era diferente a la anterior, cuando Ichijo había perdido los nervios e intentó huir. Ahora se sentía completamente listo para llevar a cabo la tan esperada venganza contra el Minotauro. Aunque ya no le temía, el tamaño y la presencia aterradora del monstruo eran suficientes para hacer correr incluso a las almas más valientes. Ichijo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un poco de miedo no era tan malo. Después de enfrentarse al Minotauro innumerables veces, Ichijo había aprendido mucho sobre su fuerza y patrones de ataque. Esta vez hizo el primer movimiento, cargando hacia el Minotauro a toda velocidad. Le dio un puñetazo directo en la cara de la criatura, obligándola a retroceder unos pasos. Parecía que ambos solo estaban calentando. Durante varios minutos, Ichijo desató una ráfaga de golpes desde todos los ángulos. El Minotauro cayó, pero se levantó inmediatamente. Una sonrisa burlona apareció en su rostro, señalando que los ataques de Ichijo apenas habían tenido efecto. Estaba claro que esta batalla sería larga. Mientras tanto, toda la ciudad se sumió en el caos. La gente comenzó a correr en todas direcciones, buscando refugio desesperadamente. El ruido de la multitud en pánico llegó hasta la oficina de Ichijo, donde Nao lo escuchó. Corrió hacia uno de los pasillos del edificio, desde donde tenía una vista clara de la ciudad. Nao recordó la advertencia de Ichijo. Obedeció sus instrucciones y se quedó dentro, al menos por ahora. Se preguntaba si su última advertencia tenía algo que ver con el estado actual de la ciudad.
Y si algo terrible le había sucedido a su amigo y colega, Ichijou, Nao podría haber salido para comprobarlo, pero las palabras de Ichijou resonaban en su mente, manteniéndola firmemente dentro del edificio. Mientras tanto, Ichijou y el Minotauro estaban enfrascados en una feroz batalla. Después de permitir que Ichijou tuviera la ventaja por un momento, la enorme bestia soltó un rugido ensordecedor, con sus ojos completamente blancos brillando como farolas. Levantó su enorme arma parecida a un hacha y cargó hacia Ichijou. El suelo bajo el Minotauro parecía temblar bajo su peso, como si el monstruo tuviera un único objetivo asesino. Aunque Ichijou había enfrentado al Minotauro varias veces y podía predecir algunos de sus movimientos, eso no significaba que fuera completamente inmune a sus ataques. Cada vez que el Minotauro atacaba, parecía tener la ventaja. Peor aún, los ataques de Ichijou solo dejaban unos pocos rasguños menores en la bestia. El Minotauro balanceó su enorme hacha hacia Ichijou, y él apenas logró esquivarla a tiempo. Pero el monstruo era tan rápido que Ichijou ni siquiera vio el siguiente golpe hasta que fue demasiado tarde. Un poderoso golpe en la cara hizo que Ichijou volara varios metros, su espalda chocando violentamente contra la pared de un edificio cercano. Según el análisis de Ichijou, el Minotauro tenía un valor de fuerza de 190, mientras que su resistencia solo era de 76. Esto era de esperarse cuando un monstruo de nivel 45 se enfrentaba a un humano de nivel 30. Ichijou sabía que si recibía un golpe directo de la criatura, eso podría significar su fin. El Minotauro cargó hacia él de nuevo, e Ichijou tuvo que actuar rápidamente para evitar ser eliminado. Por suerte, tenía un último truco bajo la manga: circuito mágico. Ichijou activó la habilidad Sprint a través del circuito mágico, aumentando instantáneamente su velocidad, dándole una ventaja mucho mayor que antes. En el nivel 1, la habilidad Sprint aumentó la velocidad de Ichijou a 10 veces su capacidad normal, aunque consumía energía rápidamente. Al activar Sprint, Ichijou logró esquivar el ataque del Minotauro por poco. También intentó darle algunos golpes a la criatura, pero al no estar acostumbrado a su nueva velocidad, calculó mal la fuerza necesaria y solo logró dar un golpe ligero, casi perdiendo el equilibrio. Sin embargo, se dio cuenta de algo importante. Incluso ese golpe ligero había causado daño al Minotauro. Al reconocer el potencial de la habilidad Sprint, Ichijou decidió seguir usándola. Esta vez, se concentró en un solo punto y midió su fuerza con más precisión. Pero se mantuvo atento al límite de tiempo de la habilidad. Sprint solo podía mantenerse durante 60 segundos, lo que significaba que tenía 1 minuto para terminar la batalla. El Minotauro volvió a cargar contra Ichijou, pero esta vez no era tan rápido como antes. Parecía que Sprint no solo había igualado la velocidad de Ichijou con la del monstruo, sino que incluso le permitió superarla. El Minotauro fue tomado completamente por sorpresa, sin esperar que Ichijou lo superara gracias al circuito mágico. Ichijou avanzó rápidamente, asestando un poderoso golpe en la parte superior del cuerpo del Minotauro. Sin embargo, a pesar de la fuerza del golpe, el Minotauro apenas pareció inmutarse, levantándose como si nada hubiera pasado y continuando su ataque contra Ichijou. En este punto, la batalla se había convertido en un espectáculo para cualquier observador neutral, aunque la mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas huyendo de los monstruos que asolaban las calles. La pelea había durado bastante, y gracias a su habilidad de Sprint, Ichijou había dado varios golpes poderosos, golpes que normalmente habrían terminado la batalla, pero el Minotauro seguía levantándose, contraatacando tras cada golpe. ¿Era este monstruo verdaderamente invencible? Ichijou sabía que debía encontrar una forma de terminar la batalla porque su habilidad de Sprint se agotaría en pocos segundos. Si eso sucedía, no solo significaría su muerte, sino que también pondría en peligro la vida de Nao y de toda la ciudad. Entonces, se le ocurrió una última estrategia para acabar con la batalla. Si esto no funcionaba, no sabía qué más podría hacer. Tras obtener la ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, Ichijou empujó al Minotauro contra la pared de un edificio alto cercano, donde había continuado su lucha. A medida que el Minotauro caía desde la altura, Ichijou lo siguió de cerca, lanzándose con un último golpe decisivo dirigido a la criatura. Estaba decidido a terminarlo todo. Había sido una batalla agotadora, pero Ichijou sabía que este era el momento de finalizarla de una vez por todas. Mientras caía hacia el suelo, imágenes pasaron por su mente. Todas las veces que los monstruos lo habían matado,
las chicas que había salvado solo para que fueran masacradas por el Minotauro momentos después. Recordó cómo su vida ordinaria había sido arrancada de raíz. Impulsado por una mezcla de ira y determinación, Ichijou declaró que la batalla había terminado, invocando la última habilidad que usaría para acabar con la bestia: vigas de acero. Canalizó toda su fuerza restante en un golpe devastador, asegurándose de que el impacto acompañara al Minotauro hasta el suelo. El golpe de Ichijou destrozó el suelo al impactar, casi destruyendo toda el área circundante. Una nube de escombros, madera, piedra y polvo llenó el aire, ocultando los resultados de su poderoso ataque. De pie allí, esperando con suspense, Ichijou temía que el Minotauro pudiera reaparecer. A medida que el polvo se asentaba y no había señales de la criatura, la confianza de Ichijou aumentó. Comenzó a creer que finalmente había ganado, y sintió una ola de alivio invadirlo. La larga batalla parecía haber terminado al fin. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de descansar y planear su próximo movimiento, para encontrarse con Nao después de despertar, Ichijou se dio cuenta de que el sistema aún no había enviado una notificación de misión completada. ¿Había pasado algo por alto? De repente, el suelo bajo él comenzó a temblar, y su momento de triunfo rápidamente se convirtió en desesperación. Cuando el Minotauro emergió de los escombros, quedó claro que todo lo que Ichijou había hecho solo había ralentizado a la criatura por un breve momento.